El maestro le dijo a sus discípulos: el que quiera venir y seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome una cruz y que me siga. Si alguien quiere salvar su vida, la perderá. El que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a una persona ganar el mundo si pierde su alma? ¿O qué podrá hacer para recobrarla? El Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria del Padre, pagará a cada cual según su conducta. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos 24 al 28. Quien es fiel cumple con la misión que Dios le encomiende. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 11 de agosto, año 2023. Nuestra santa para hoy es una mujer maravillosa del siglo XII, compañera de San Francisco de Asís, es italiana y se llama Clara. Santa Clara de Asís fundó una comunidad religiosa que se llama las Hermanas Clarisas, las Hermanas Pobres también les dicen, las Hermanas Clarisas. Santa Clara, es bien interesante la vida de ella porque funda esta orden para compartir con los pobres, los necesitados. Nace Santa Clara en Italia y conoce a San Francisco de Asís. Y comienza una vez a los 18 años de edad, asistió a una parroquia que se llama San Giorgio en Asís, Italia, Assisi, para la Santa Misa. Y en ese día, el santo San Francisco predicó la palabra de Dios y estaban en el tiempo de la Cuaresma. Santa Clara quedó impactada, comenzó a seguir yendo a la Eucaristía, lo eligió a San Francisco como su director espiritual y comenzó una nueva vida maravillosa en esta persona, sencilla, humilde, entregada a las personas pobres, e incluso se dio como el lujo de que toda su vida religiosa la tuvo en un monasterio que se llama San Damián. Santa Clara también le tocó la multiplicación de los panes. Algún día no había pan para darle comida a las hermanas y eran como 50 y ella se le ocurrió tomar unos cuantos panes que habían en la alacena, oró, le pidió a Dios y los panes se convirtieron en otra cantidad. El Papa Inocencio III la visitó en el monasterio en 2 ocasiones y el Papa decía: ojalá yo tuviera la necesidad de ser tan perdonado como la que tiene esta monjita tan santa y tan perfecta. Ahí tenemos una mujer santa, limpia, delante de Dios, perfecta, Santa Clara de Asís. La palabra de Dios nos pone a pensar en la posibilidad de la fidelidad en un ser humano. Hablando de fidelidad, uno se puede preguntar por qué será que siempre la palabra fidelidad la colocan allí en el ambiente familiar, en el ambiente matrimonial, y no salen de ahí, cuando esa palabra es impresionante, que empieza en el compromiso de Dios con la humanidad. La primera cualidad que le coloca la Biblia a Dios es la fidelidad.
Oigan esa curiosidad. Cuando uno empieza a leer una Biblia y los acontecimientos de la obra de la creación y cómo Dios comienza a relacionarse a lo largo de toda esa cantidad de siglos con el mundo judío, y aparece la palabrita fidelidad. Dios fiel, Dios se conserva fiel, así el ser humano le sea infiel. ¿Qué es lo que más le pide Dios a un ser humano? Pues que sea fiel. Y con eso es suficiente. Ustedes me son fieles, yo les seré fiel a ustedes. Si ustedes dejan de ser fieles a mí, la respuesta de Dios es: yo sigo permaneciendo fiel. Ahí empieza la enseñanza de hoy de una virtud, de un valor, de una regla de comportamiento, de algo grande en la vida de un ser humano que se llama aprender a ser fiel. Y la palabra fiel como que lo va acompañando a la persona en todos sus movimientos. La persona es muy fiel a su patria, por ejemplo, si nació en Colombia, es muy fiel a su patria. La persona es muy fiel a lo que la educaron, a sus principios, a lo que le dijeron. La persona se conserva muy fiel a su ética, a su moral. La persona es muy fiel, terminó su carrera en la universidad, muy fiel a su carrera en la universidad. La persona se conserva muy fiel porque ya se acostumbró desde jovencito a eso, a todo está marcado con la fidelidad, la relación con los demás, ser muy fiel a los amigos. ¿Será tan importante eso de serle fiel a un amigo que la Biblia dice: si usted encuentra entre 1000 personas un amigo que le sea fiel, encontró un tesoro? Entonces el tema sí es importante. Es importante también en la vida matrimonial. Por eso la Iglesia Católica en el sacramento del matrimonio habla de fidelidad como un principio de la vida matrimonial, la fidelidad y la complementariedad. Fíjense cómo es de interesante el tema hoy de la Santa Biblia, como Dios diciéndole a la persona: el que quiera seguirme, que se niegue y que tome la cruz. Es decir, si se conserva bien y se conserva fiel, va a ser grande y maravilloso. Sea un sacerdote, una religiosa, un laico, sea un médico, sea un abogado. Si tú eres fiel a lo que eres como ser humano, tienes mucho para ofrecerle a los demás. Entonces uno podría decir que la fidelidad juega un valor que se le llama sustancial en el seguimiento del Maestro de Nazaret. La persona que se acostumbra a ser fiel en la vida de la fe asume fácil la cruz, no tiene problemas, no tiene dificultades, se dedica a servirle a Dios, guarda una buena conducta. Hay un salmo en la Biblia que es el Salmo 146, y el salmo advierte que Dios mantiene su fidelidad, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos, abre los ojos al ciego, endereza a los que se doblan, ama a los justos y guarda a los peregrinos. Ese es el Salmo 146 de la Santa Biblia para hablar de que Dios cuente con él. A pesar de que usted a veces no quiera a Dios, Él está ahí siempre presente. Será tan fiel Dios que si la persona dentro de 30 años le dice: oiga, yo ahora sí creo en usted, vuelve y lo recibe. Ese es el valor tan bonito de la fidelidad. Desde un principio de la historia, Dios se conserva fiel, se mantiene fiel, sostiene la fidelidad. La segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en ese capítulo 2, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Oigan esa definición. O sea que la esencia de Dios es fidelidad. Es la esencia. Es aquello que hace que una cosa sea lo que es y no sea otra cosa, diría el filósofo. La fidelidad de Dios se mide por el amor a los demás, por la práctica en la caridad, por la misericordia. Fidelidad a Dios, practique los mandamientos. Fidelidad a Dios, lleve una vida sacramental.
Cómo es importante también ver la fidelidad en la Virgen María. La Virgen María se conservó limpia, sana, inmaculada, virgen, prudente, fiel en todo hasta el último momento. Pero la pregunta sería, ¿y dónde está el secreto de la Virgen? Es muy facilito. Capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, verso 38. María se conservó fiel a la palabra de Dios. Hágase en mí según tu palabra. El Papa Santo San Juan Pablo II enseñaba: para la persona humana la fidelidad a Dios es garantía de fidelidad para sí mismo. Muy buena conclusión del Papa San Juan Pablo II. Si tú eres una persona fiel a Dios, eso te garantiza la fidelidad para ti mismo. El Papa Francisco afirma que la fidelidad es la respuesta a la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es una fidelidad paciente. Para ser fiel también se necesita ser paciente, esperar, tolerar, aconsejar, aguantar. A veces uno valora mucho en las personas cuando saben perdonar y tener la paciencia que tiene Dios para una persona que no es fiel. Dice el Papa Francisco, la fidelidad exige paciencia. Paciencia con su pueblo, lo escucha, lo guía, está con el pueblo, está con la gente, se comunica, Dios es fiel. Y buscó a Pedro, que lo negó. 2 dolores tuvo Jesucristo muy duros en el campo de la fidelidad. El primero, Judas Iscariote. Con un beso vendes al Hijo de Dios. Alguien me va a traicionar. Qué cosa tan dura cuando una persona es tan hipócrita con otra persona. Es muy doloroso. A Jesucristo le pasó. Y le dice, con un beso vendes al Hijo de Dios. Le dice, y se quedó en silencio Judas Iscariote. San Pedro lo negó y una empleada de servicio dijo, este es uno de los que anda con ese tal que llaman Jesucristo. Y San Pedro le dijo, yo, no, señorita, qué pena, no lo conozco. Y San Pedro inclinó la cabeza y se puso a llorar. Pedro niega a Jesús, pero Jesús le da la mano y lo nombra cabeza de la Iglesia Católica. Miren cómo el tema es bien interesante. La fidelidad, la persona que aprende a ser fiel, cumple con toda la misión, cualquier misión que le encomienden, lo cumple esa persona. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.